Muy bien. Bueno, de nuevo entonces, pues muy buenas noches. Damos inicio al cierre de nuestra sexta semana y que corresponde pues a la primera semana que vamos a trabajar en la fase de diseño. Para hoy, fundamentalmente, vamos a conversar en primer lugar sobre lo que son las tres corrientes pedagógicas más importantes, o más que corrientes, los paradigmas pedagógicos más importantes y su relación con el diseño curricular. Uno podría hacer el ejercicio y poner otros allí, porque sabemos que ahora hay otros nuevos emergentes, otras corrientes pedagógicas, pero digamos que con estos tres, lo que estamos haciendo es incluir un poco algunos de los saberes que ustedes tienen, que han venido aprendiendo a lo largo de la maestría. Entonces, para ello lo que propongo es que le demos una mirada al cuadro de síntesis que elaboraron o elaboró alguno de los grupos, que nos haga el favor de compartirlo. Y sobre ese cuadro fundamentalmente vamos haciendo pues la discusión, la revisión conceptual y vamos entendiendo por qué es importante el recordar estos principios, lineamientos de los paradigmas de cara al ejercicio de diseño curricular. Entonces dejo de compartir y le doy la palabra a alguno de los grupos que quiera colaborarnos con su cuadro. Entonces adelante, ¿quién quiere compartirnos el cuadro? ¿Alguno de los grupos que quiera, que le interese? ¿Nadie? 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 ¿Nadie comparte el cuadrito para que empecemos la discusión? Profe, si quiere yo lo comparto. Buenas noches. Buenas noches, adelante. En un momentico yo lo abro acá. En un momento, por favor. Sí, tranquilo. Profe, no me deja compartir. Ah, ya. Sí, tienes toda la razón. Espérate, ya te doy. Ya puedes. Qué pena. Y ahora sí puedes. Ahí lo están viendo. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo lees horizontalmente. Entonces hablamos de cómo ocurre, más que cómo ocurre, cómo explica. Cambiemos el cómo ocurre, cómo explica el aprendizaje cada uno de estos paradigmas, ¿sí? Porque de alguna manera, pues es una explicación, porque no se ha podido demostrar que exactamente así ocurre el aprendizaje, pero es una explicación para entender cómo se entiende el aprendizaje desde ese paradigma. Entonces, adelante. Bueno, listo. Nosotros colocamos en la parte del conductivismo que el aprendizaje se da cuando el estudiante responde de forma positiva pues a un estímulo. El esfuerzo se centra en la relación que hace el estudiante entre el estímulo y su respuesta, es decir, se enfoca, lo que entendemos nosotros es que se enfoca pues como en fortalecer esa parte y en fortalecer la parte
como de la observación, es decir, que el estudiante pueda llegar a la respuesta esperada. Em, pues cómo puede llegar a ella y cómo puede sostenerla, ¿no? O mantenerla. Ujú, En este enfoque, los cambios de conducta del estudiante son observables y el rol del docente es la de un transmisor de conocimiento a unos estudiantes que son considerados pues pasivos, que simplemente están ahí recibiendo una información y que responden a estímulos. ujú, ujú, Eh, en la parte del cognitivismo, colocamos que el aprendizaje se da cuando el estudiante logra interiorizar los conceptos que se le enseña y se enfoca en lo que sabe el estudiante, cómo lo sabe y cómo este conocimiento modifica las estructuras mentales que él tiene. ujú, El estudiante es más activo y aprende mucho más de lo que le enseña el docente, es decir, es capaz de llevar esos conocimientos o esa información mucho más allá. ujú, Eh, en este caso se presenta como, el docente se presenta como un facilitador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es ujú, decir, el docente intenta como crear un escenario adecuado para que el estudiante pueda hacer ese proceso pues, de aprendizaje. ujú, Y finalmente, para nosotros en el constructivismo, el aprendizaje se da a partir de las experiencias que tiene el estudiante, es decir, que el aprendizaje se presenta cuando el estudiante hace una interpretación de su realidad para crear una nueva significación. En este sentido, pues lo que nosotros entendemos es que no hay significados universales, sino que cada estudiante pues llega a su propio conocimiento particular a partir de lo que se le está tratando de enseñar. ujú. El estudiante construye su propia perspectiva del mundo a través de sus propias experiencias y la resolución de problemas pues, que el docente plantea en escenarios que son familiares para el estudiante. Es decir, se aborda lo que el estudiante ya sabe y se le y tratan de incorporar nuevos conocimientos a partir de escenarios que de pronto son reales para él o ponga en práctica esos elementos en escenarios reales. Eso fue lo que colocamos en esta primera parte, profe. Muy bien. Vamos entonces a abrir aquí un espacio de revisión, reflexión, preguntas, inquietudes, dudas, eh, comentarios, sugerencias de ajuste. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguien está en desacuerdo o quiere que se precise alguno de los elementos que están allí en el cuadro? ¿Están todos de acuerdo? Sí, adelante, Diego. Profe, yo más que un desacuerdo o acuerdos, porque pues veo que, que hay un componente muy interesante con relación a lo que plantea el compañero. Tengo pues un análisis aquí, teniendo en cuenta que esta corriente, y pues creo que casi que todas parten de corrientes muy de la psicología, y en esa condición, el tema de estas corrientes de aprendizaje tienen que ver mucho con el proceso de cómo interactúa eso cognitivo en el individuo. ¿Cómo sería el tema de la evaluación acá? O sea, ¿cómo podemos aterrizar la evaluación desde estos parámetros cognitivistas? Eso es más que una reflexión como para a manera de pregunta para usted, maestro, para los compañeros. A los Gracias. compañeros primero. ¿Alguien nos ayuda? ¿Alguien nos ayuda? ¿Sí les quedó clara la pregunta? ¿Alguien quisiera arriesgarse a darnos una aproximación a, bueno, entonces, ¿cómo entendemos la evaluación desde cada corriente? Pues, profe, nosotros en el grupo, mientras hacíamos el trabajo, pues tuvimos como esa discusión, ¿no? Porque digamos que desde lo teórico, digamos que uno puede decir el aprendizaje se da de esta forma, pero al fin y al cabo, pues es a través de la evaluación que nos podemos dar cuenta si el estudiante, pues, si está llegando a ese aprendizaje o no. Ujú, Entonces, en el grupo nuestro, pues sin saber si es lo correcto o no, o sea, si estamos en lo correcto o no, consideramos que, por ejemplo, en el conductivismo, pues está todo lo que tiene que ver con estos exámenes de tipo IFES y este tipo de cuestiones, pues que ujú, lo que buscan es demostrar precisamente que el estudiante, digamos, tiene
las nociones adecuadas de diferentes conceptos o temáticas, digámoslo así. Ujú, En el constructivismo pensamos que es cuando el estudiante logra, digamos, hacer unos procesos ya más complejos de reflexión e interpretación de lo que se le está tratando de enseñar. Pero nosotros en el grupo no nos quedaba muy claro cómo se podría evaluar el cognitivismo. ujú, O sea, a pesar de que habla pues de que modifica las estructuras del estudiante y que habla de razonamientos y de resolución de problemas, ujú. pues realmente no teníamos como mucha claridad de cómo saber que un estudiante modificó esas estructuras mentales frente a un concepto, a un tema o a alguna práctica que se le pretende pues como enseñar. Ya. Si bien, vuelvo y lo repito, dentro del documento decía que sí, que solución de problemas, procesamiento de información y Ujú. este tipo de cosas, no tenemos como mucha claridad en esa parte. Llegamos a esa discusión cuando estábamos haciendo la síntesis del cuadro y pues realmente no nos pudimos poner como de acuerdo en cómo se evalúa el cognitivismo. Ok, muy bien. Paulo. Profe, bueno, en relación a la pregunta, cognitivismo, yo evaluaría el estudiante como un ejemplo, organizaría una actividad en la cual hubiera etapas que él siguiera, por ejemplo, de 1 hasta 10 para desarrollar todo un proceso organizado. Y, por ejemplo, en el portugués yo podría utilizar una actividad utilizando el imperativo, en la cual yo podría decir al estudiante que desarrolle cada paso y que al final de todo pueda lograr un conjunto completo. Ujú, Entonces yo pienso que debería ser de esa manera, como algo más estructurado, organizado y que haya como una jerarquía ujú. y que al final se solucione pues el problema planteado desde el principio. En el caso del portugués podría ser, por ejemplo, desarrollar una receta o un, un manual, en fin, en mi caso, ¿no? Yo no sé si está correcto. Sí, ok. Gracias, Paulo. Ya ahora Gracias. démosle la palabra a Brenda y ahora pues tratamos de hacer una síntesis. Brenda, adelante. Bueno, con la pregunta que hizo Diego me parece muy interesante porque creo que es siempre la pregunta a la que de pronto vamos a llegar Ujú, en esta parte de diseño curricular y lo primero que se me vino a la mente fueron dos palabras, la evaluación sumativa y la formativa. Eh, ok. de lo que yo comprendo sería que el conductismo básicamente es el tipo de evaluación sumativa porque es la que te interesa o la que está enfocada hacia los resultados. Mm, y obviamente lo que decimos acá, el estudiante pues es más un receptor. A mí lo que me interesa es ver que el estudiante aprenda lo que yo le estoy dando de cierta manera y cómo puedo evaluar o cómo puedo medir ese conocimiento pues de una forma sumativa. Ya la parte del cognitivismo y constructivismo podría yo inferir que sería más de pronto formativo, Ok. porque es más centrado hacia el aprendizaje en el estudiante, el tipo de actividades son diferentes, son más en que ellos tienen que ser un papel más activo, que ellos tengan que comprender y constructivismo, pues que ellos construyen su conocimiento desde su propia percepción. Eso es más o menos lo que yo puedo ahí aportar. Bien, ahora aclaramos esos dos elementos que acabas de mencionar allí, que eso es una categoría distinta a lo que nos planteaba Paulo de pronto, que nos comentó antes el profesor. Julio. Hola, profe. Según lo que yo entendí, bueno, en el conductismo, pues se evalúan más resultados, ¿no? O sea, qué tanto llegó el estudiante a dominar lo que se proponía y qué resultado obtuvo al final. Y en Ujú, el cognitivismo se evalúa, por lo que entendí, un poco más el proceso que hace el estudiante para comprender la información o para, digamos, almacenarla o entenderla, pues, o sea, el proceso cognitivo del estudiante se evalúa más. Y también se realimenta al estudiante como para que tenga chance de hacer mejorías o de corregir cosas
que en el conductismo, hasta donde tengo entendido, es como lo que pasó al final y lo que fue. Y en el constructivismo también se evalúa, como decía Brenda, también más el proceso, ¿no? Es más un acompañamiento y se evalúa más todo el proceso que vivió el estudiante que solo los resultados finales. Bien, bueno, veamos lo siguiente. Creo que pues es una muy buena pregunta la que se nos plantea, ¿cierto? En términos de, bueno, o sea, aquí hay unas corrientes que tratan de explicar el aprendizaje del estudiante, pero de cara a la educación yo tengo que hablar de la evaluación. Entonces, ustedes en todos los otros cursos han empezado y han trabajado un concepto que se llama la alineación. Y entonces le han dicho que tienen que alinear todo. Y uno de los grandes elementos que se desalinea en cualquier diseño de una experiencia de aprendizaje, en diseño curricular, o sea, el primer elemento que uno desalinea es la evaluación. ¿Y por qué la desalinea? Precisamente porque no entiende qué significa evaluar. ¿Sí? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice el conductismo? El conductismo lo que nos dice es que el aprendizaje se explica como un cambio en la conducta del estudiante. Aquí está, miren lo que dice el conductismo, ¿sí? Es un cambio en la conducta y esa conducta debe ser observable. Entonces, si a ustedes les dicen cómo evaluar, ustedes dicen, tengo que utilizar un mecanismo que me permita saber si hubo un cambio en la conducta esperada. ¿Sí es eso claro? Entonces, una forma de saber si hubo un cambio en la conducta esperada, entonces es hacer una prueba estandarizada. Ya uno entiende que dice, listo, por eso entonces aparecen las pruebas estandarizadas. Pero como maestros nosotros también las utilizamos frecuentemente. O sea, hacemos una prueba donde usamos selección múltiple o verdadero y falso. Y allí lo que le estamos diciendo al estudiante es, yo le doy un enunciado y usted me va a responder si eso es verdadero o es falso. Simplemente es una conducta porque ya está entrenado para responder, ¿sí? O yo le digo 2 más 2 igual 4. Usted me dice es verdadero o es falso. O sea, ahí estoy esperando una conducta. Entonces estoy evaluando es la conducta frente al estímulo. Y eso lo hago con un mecanismo. En ese caso estoy evaluando un resultado. Porque finalmente, miren que lo que uno evalúa son los resultados del desempeño de la persona. Yo no puedo medir el conocimiento, yo no puedo saber qué tanto aprendió. Yo lo que puedo evaluar es el resultado de ese aprendizaje a través de algo que él me demuestre, ¿sí? Hasta que no se inventen los medidores que le conecten a uno al cerebro para saber cuánto está de aprendizaje tiene en su cabeza, pues la única forma que podemos evaluar, ¿sí?, el aprendizaje de la persona es por un desempeño. Entonces, yo le pido que haga algo y ese algo yo lo evalúo, ¿sí? Entonces, la evaluación es simplemente una medida indirecta del aprendizaje. O sea, acordémonos eso, la evaluación es indirecta porque es a través del desempeño que el estudiante tuvo frente a algo que yo le puse. Pero en ese desempeño pueden mediar muchas cosas que hacer que el desempeño no sea correcto, y lo cual no quiere decir necesariamente que no sabe. Ese día estaba indispuesto, enfermo, maluco, pereza, desmotivado, una gran preocupación, bueno, en fin, 1000 cosas que hace que su conducta no sea la correcta. Bien, veamos ahora qué es el cognitivismo para entender cómo evaluaría yo el cognitivismo. Entonces, en el cognitivismo, recuerden que el cognitivismo lo que dice es que aprender significa hacer un cambio en el estado mental de la persona. Yo aprendo cuando cambio mi estado mental respecto de algo, es decir, cuando fui capaz de incorporar la información que me llegó en la estructura mental. ¿Y cómo se hace eso? Pues sí, dice, el estudiante es capaz de hacer un ejercicio de codificar, ¿sí?, la información, organizar la información, relacionarlo con lo que ya sabe y llevarlo a la memoria de corto plazo y luego a la memoria de largo plazo y almacenarlo en su estructura mental. Entonces, si yo quisiera saber si el estudiante más o menos aprendió algo o si sabe algo, yo lo que tendría que hacer, como nos mencionaron Julio y quien le antecedió, ¿quién fue que habló antes? Y Paulo. Lo que yo podría hacer en un momento dado es ver cómo fue el proceso que la persona siguió
para hacer el ejercicio de organizar la información, codificar la información y relacionar la información. Me explico, si yo quisiera, esto que ustedes están viendo aquí, este cuadrito que me está presentando el grupo, ese cuadro es un cuadro de codificación y organización de la información de acuerdo con unas directrices. ¿Cómo ocurre el aprendizaje en cada paradigma? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy evaluando aquí? La capacidad que tuvo el grupo, que tuvo individualmente cada uno de los estudiantes para poder relacionar correctamente los elementos conceptuales con la pregunta, que es el aprendizaje se explica de esta manera, con estos elementos. Entonces, está claro que yo, ¿qué es lo que estoy evaluando aquí? El proceso de codificar y organizar correctamente la información. Y uno asume que si el estudiante es capaz de hacerme este cuadro es porque él ya encontró los elementos conceptuales, los organizó, los relacionó y ya se los aprendió. Pues miren que estoy evaluando el proceso. Entonces, ¿cómo evaluaría cognitivamente? Pidiéndole que me haga un cuadro que resuma o que me haga una infografía. Algunos de los profesores en la maestría les pidieron que hiciera una infografía, ¿cierto? Entonces yo digo, una infografía. Eso es cognitivista, porque lo que le está pidiendo a la persona es, tome toda la información, organícela, preséntela gráficamente de tal manera que yo la entienda, la comprenda y digo, si usted es capaz de hacerlo es porque ya la entendió, ya la comprendió y ya la tiene en su estructura mental. Entonces, cuando yo le pido a los estudiantes que hagan esto, yo les digo, eso es cognitivista. Pero miren en la siguiente, me va a pasar al siguiente punto que dice solución de problemas. Entonces yo digo, yo soy cognitivista, entonces le voy a plantear un problema, pero ¿qué es lo que le voy a evaluar del problema? No la respuesta, sino la manera como fue siguiendo paso a paso y descomponiendo el problema, identificó los elementos, las variables, o sea, cómo hizo el análisis del problema. Fue capaz de encontrar cuál era el problema. Fue capaz de plantear, ¿sí?, una representación del problema de alguna manera gráfica, textual, matemática, dependiendo del tipo de problema. Luego fue capaz de formularme alternativas de solución al problema. Digo, sí, encontró alternativas de solución al problema. Y luego fue capaz de escoger cuál era la solución viable de ese problema. Entonces, ¿qué es lo que dice, como nos decía Paulo y Julio? Pues yo lo que reviso reviso ese proceso. Si la persona hizo el proceso correcto de entender el problema, descomponer el problema, reestructurar el problema en términos de palabras, gráficas, ecuaciones, lo que sea, buscar la alternativa y solucionarlo, digo, el estudiante ya aprendió, ya sabe. O sea, ya llevó a su estructura mental cómo se organiza la información alrededor de eso. Eso es hacer una evaluación cognitivista, ¿sí? Y finalmente, el constructivismo nos dice que el constructivismo se aproxima el aprendizaje es una construcción que la persona hace de la realidad a través de los filtros mentales que él tenga. O sea, con eso nos están diciendo que cuando se es constructivista se entiende que no todos aprenden de la misma manera porque los filtros mentales que nosotros tenemos nos dejan ver la realidad de diferentes maneras. Por eso es tan importante el constructivismo, no en su manera más pura, sino el constructivismo social, que dice que para que las personas se aproximen, ¿sí?, a esa realidad, es importante para que se aproximen a esa realidad, es importante que haya una mediación social de tal manera de que se compartan las interpretaciones que se hacen del mundo. Entonces, el constructivismo social lo que dice es que el aprendizaje es una construcción individual, al igual que el cognitivismo, es una construcción en la estructura mental de la persona que de alguna manera está determinada y mediada por los filtros mentales, por los presaberes, por lo que sé, pero que también está mediado socialmente. Entonces, desde el constructivismo, si yo voy a evaluar, entonces yo lo que le voy a pedir a la persona es que haga un ejercicio de resolución de un problema más complejo, pero que al mismo tiempo haga un ejercicio reflexivo para poder entender desde dónde es que él comprende, entiende y está aprendiendo. Entonces, serían las tres formas de aproximarse a la evaluación desde cada una de los tres paradigmas. Ahora, para aclararle un poquito a Brenda, o sea, evaluación sumativa,
y evaluación formativa se hacen en los tres. En los tres se pueden hacer sumativas y formativas. Formativo lo que dice es que la evaluación tiene la intención de darle al estudiante información acerca de cómo va en su proceso. Sumativa lo que dice es que al final, pues yo le tengo que dar al estudiante, le tengo que dar más que la información, tengo que darle un reconocimiento social o no de lo que él hizo. O sea, la información tiene dos dimensiones, una pedagógica y una social. ¿Sí? Y eso lo debieron ver en el curso de evaluación. La dimensión pedagógica es cuando yo uso la evaluación para decirle al estudiante qué es lo que no ha aprendido correctamente, cuando yo le doy retroalimentación, cuando yo le digo tiene que acabar de ajustar su trabajo, cuando yo le digo le recomiendo que haga estos ajustes antes de continuar a la siguiente etapa. Eso es evaluación formativa. Le estoy diciendo, mira, el trabajo no está listo, o en tu trabajo o en tu examen o en tu solución de problemas, estos elementos los tienes que corregir. Eso es formativo. Pero como finalmente el sistema está arreglado y nos dice a nosotros que usted tiene que decirle al estudiante si aprueba o no la materia, entonces nos toca asignarle una nota en una escala que determina la institución educativa. Pues hay colegios que miden en letras, o en el sistema anglosajón se mide con letras, o se ponen unas letras. En el sistema alemán la escala está invertido. En fin, hay una serie de escalas que se utilizan para decirle al estudiante si aprueba o no. Cuando yo hago la aprobación, cuando yo le digo al estudiante, usted sacó en su trabajo 4, o sacó 5, o sacó una A, o sacó una A más, ¿sí? Cuando yo le digo eso, yo lo que estoy haciendo es un reconocimiento social de su trabajo que le sirve como certificación. Con ese reconocimiento social, que es la evaluación sumativa, porque al final yo sumo todos los desempeños y digo, aprueba el curso. Por eso se llama sumativa, porque es ya la que me permite a mí promover al estudiante al siguiente nivel. Entonces, de esa manera, lo que hago es tener en cuenta el resultado del desempeño para dar un valor. Eso se puede hacer tanto en el conductismo como en el cognitivismo como en el constructivismo. ¿Sí es claro eso? ¿Preguntas hasta allí, Laura? Profe, pero hablando como de que en las tres puede ser, uno sí puede decir o afirmar, pues creo yo que en el conductismo prevalece más el interés de lo sumativo en tanto que se preocupa o se centra en ese estímulo y respuesta, porque ¿cómo sería o puede caber una evaluación formativa a medida que yo vea algo del estudiante que no me está cuadrando dentro de lo que yo quiero que él responda? Sí, o sea, y te voy a dar un ejemplo, incluso, muy buena pregunta, Laura, gracias. Ustedes conocen esos programas que ahora, esos diseños curriculares que luego se implementan, que están basados en aprendizaje adaptativo. En el aprendizaje adaptativo, en muchos de los casos, o en el aprendizaje autoaprendizaje o aprendizaje autoguiado, autocontrolado, yo puedo llevar al estudiante y ponerle una lección. O sea, asumamos lo siguiente, yo que lo estuviera usando aquí. Supongamos, yo les di la lectura sobre conductismo, cognitivismo, constructivismo y el currículo. Entonces, ustedes van, hacen la lectura, trabajan y luego, entonces, después de hacer la lectura, no la discuten en grupos porque no estoy pensando ni en cognitivismo ni en constructivismo social, sino cada uno individualmente se lee. Y luego, entonces, le pongo un quiz, o sea, un quiz en línea, o sea, una prueba en línea, un test en línea que Canvas me permite hacerlo. Entonces yo le hago a cada uno tiene que presentar un quiz en línea de selección múltiple que es aleatorio de tal manera pues que uno no se copian, o sea, a cada estudiante le salen preguntas distintas. Entonces el sistema te hace una pregunta, tú le respondes y el sistema le va a decir no es correcto. Sí, luego te hace otra pregunta y tú le respondes y dices, no, esa sí es correcta. Luego el sistema te hace otra pregunta, luego te dice, no es correcta. Entonces, cuando terminas de hacerte todas las preguntas, te dice, mira, tuviste 2 preguntas incorrectas y 2 preguntas correctas. Todavía no apruebas este nivel. Tienes que volver a leer y te devuelven. Te dice, vuelve y lee. Y cuando vuelvas a leer, vuelves y presentas. O sea, mira que es formativo y no te da nota allí. ¿Y cuándo te da la nota? Cuando tú le respondas las 5 preguntas o las 6 preguntas correctamente. ¿Sí es claro? Entonces mira que lo dice formativo, porque yo puedo retroalimentar y no darte una nota y decirte, no, mira,
Hasta que no lo hagas bien, no te voy a poner una nota. Sí, solo que bajo este enfoque, pues no le va a retroalimentar sobre, por ejemplo, por qué no comprendió los conceptos que se evaluaron, porque ese no, nada. No le va, pero por lo menos le dice, mira, te quedó mal, ve y busca por qué te quedó mal, porque es estímulo-respuesta, ¿sí? Entonces tienes que ir a buscar, ¿sí? Listo. Ahora, incluso, te puede decir, te quedó mal por esta razón, pero ya entonces ahora vuelve y estudia y te vuelve a hacer una prueba que te va a salir otras preguntas distintas, no las mismas preguntas. Sí, te puede retroalimentar y decir por qué te quedó mal, ¿sí? Entonces, mira que sí se puede hacer formativo también. En todo se puede hacer formativo, es solamente entender el concepto y saberlo manejar y saberlo aplicar. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro, gracias. Bueno, Eduardo. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta va en el sentido de que si es posible, es probable que haya digamos, una especie de evaluación híbrida entre conductismo y cognitivismo. En el sentido de que a veces me pongo a leer y a investigar, por ejemplo, cuando se hace o se utiliza la metodología Scrum. Esa metodología entrega tareas. Tareas, ¿sí? Es una especie de proyectos personales que al final se reúnen en grupos a decidir cómo va el trabajo, qué respuestas hay. Yo pienso que en esa actividad hay algo de cognitivismo y hay algo de conductismo, en el sentido que hay momentos en que ellos tienen que trabajar solos para entregar un producto final. Sí, y a la vez están haciendo creación personal individual sí. para buscar, digamos, una especie de calificación. Entonces yo veo ahí que hay una especie de cuidado, elemento híbrido. Entonces quiero que usted me explique un poco eso, profe. Cuidado, Eduardo, una cuestión. O sea, trabajar solo no quiere decir que sea conductista. Yo puedo trabajar solo y ser cognitivista. Yo le puedo poner al estudiante que trabaje solo, haga una lectura, haga su mapa conceptual y ya. Y eso es individual y es cognitivista. Es más, yo le puedo decir al estudiante, mira, tienes estos elementos, haz un mapa conceptual y luego me resuelves un problema individualmente y es cognitivista. No, cuidado. El cognitivismo o el conductismo no tiene nada que ver con trabajar solo o trabajar individualmente. Por eso es importante entenderlo. Si les parece, pasemos a los tipos de aprendizaje que se explican mejor por esta posición y ahí vuelvo a retomar el cuestionamiento de Eduardo para que damos algunas cosas. Entonces, leamos por favor. O sea, ¿qué tipo de aprendizaje? Julio creo que tenía la mano levantada y la bajó. La abajo. Bueno, ahorita le damos la palabra a Julio. Entonces, miremos esta línea y avanzamos un poquito y vemos entonces esa pequeña diferencia. ¿Qué tipos de aprendizaje se explican mejor? Bueno, listo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, para nosotros en el conductismo creemos que los aprendizajes que se dan mejor son los que vienen a partir de actividades de instrucción, definiciones de conceptos, asociaciones de conceptos, el aprendizaje que tiene que ver con generalizaciones, asociaciones y encadenamientos, digamos, como paso a pasos, aprendizaje memorístico y aprendizaje basado pues en la repetición, en ejercicios de repetición. En el siguiente enfoque creemos que pues los aprendizajes que mejor se dan son los de razonamiento, solución de problemas a nivel general, procesamiento de información, aprendizaje social, que tiene que ver pues con la relación con el otro, como entre pares y esas cosas, y la realización de tareas. Y finalmente pensamos que en el constructivismo, solución de problemas más complejos, interpretación y reflexión a partir de diferentes informaciones o documentos, aprendizaje basado en la experiencia y la construcción de saberes por parte de los estudiantes de forma más independiente, es decir, esos ejercicios o esos aprendizajes que requieren que el estudiante tenga o sea más independiente pues, en el proceso de gestionar informaciones o de dar respuestas o soluciones a diferentes escenarios. Okay. Muy bien. Entonces miremos lo siguiente. El conductismo
está muy enfocado en los aprendizajes, si nosotros los llamáramos de bajo orden o de alto orden de pensamiento. Asumamos, y esto es recurriendo a una taxonomía que ustedes deben conocer, por ejemplo, que es la taxonomía de Bloom. Bloom tipificó los tipos de saberes o de conocimientos de bajo nivel de pensamiento o de alto orden de pensamiento. Entonces, el nivel más bajo de pensamiento, de acuerdo con Bloom, es el memorístico. Entonces, el conductismo es muy útil cuando hay que aprenderse cosas de memoria. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, el aprendizaje memorístico es fundamental para o se puede explicar o se puede lograr más fácilmente desde el conductismo. Pero también se puede aprender desde el conductismo el aprendizaje que está basado en pasos, procedimientos o algoritmos. Por ejemplo, la matemática es muy algorítmica. ¿Cómo se resuelve el polinomio X? ¿Cómo se resuelve la ecuación Z? ¿Cómo se resuelve tal cosa? Siempre es un algoritmo, solo que los profesores de matemáticas no le dicen al estudiante, este es el algoritmo mediante el cual se resuelve ese tipo de problemas. No. O sea, el profesor de matemáticas le explica cómo se resuelve el problema y le muestra el paso a paso. Y ahí lo dice, cuando es un aprendizaje basado en repetición y en paso a paso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Eso es un algoritmo, como una receta de cocina. Si usted aplica este algoritmo, lo va a hacer. Entonces, cuando yo tengo este tipo de aprendizaje, estoy desde el conductismo. Ahora, cuando yo estoy, ¿sí? Estoy trabajando en solución de problemas que no siguen un algoritmo, sino que tienen un esquema de análisis mucho más complejo que un algoritmo. Cuando yo estoy en un aprendizaje basado en procesar información, entender información compleja, relacionarla, hacerla. Cuando yo estoy haciendo un desarrollo de la capacidad de pensar y de razonar críticamente, entonces soy cognitivista. Bien, entonces Eduardo nos decía, cuando yo estoy en el enfoque de Scrum y estoy haciendo una evaluación, ¿será que yo puedo combinar una evaluación desde la perspectiva conductista con una evaluación desde la perspectiva cognitivista? Entonces entendámoslo de la siguiente manera, Eduardo. Si tú has sido cognitivista, ¿sí? O sea, si tu Scrum dice que tiene que aplicar el Scrum para resolver problemas y de alguna manera en un momento dado tú le dices al estudiante, bueno, muy bien, ustedes han estado trabajando y han hecho esto y han tratado de resolver el problema. Ahora saquen una hojita y respóndame estas 3 preguntas. ¿Qué es tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Cuando tú le pides al estudiante que saque una hoja, entonces te pasaste a hacer una evaluación conductista y uno dice, pero ¿y por qué le voy a preguntar que me diga de memoria qué significa el concepto de X, Y y Z? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, miren que a veces, como lo planteaba Eduardo, yo desalineo muy fácil la evaluación. Estuvimos trabajando durante el periodo académico, bimestre, semestre, mes, lo que sea. Estuvimos trabajando con los estudiantes en investigar, buscar información, resolver un problema, no sé qué. Llegó y tengo que hacer el examen bimestral o tengo que hacer el parcial o como lo quieran llamar. Y entonces le digo a los estudiantes, saquen una hoja y les pongo 5 preguntas teóricas donde explíqueme tal cosa, diga tal cosa. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver con la forma como trabajamos durante este mes, que fue buscar información, relacionar información, entender el problema, discutir el contexto del problema, buscar una solución? Y la evaluación no tiene nada que ver con eso que estuvimos trabajando, que fue registrar, manejar, resolver un problema para preguntarle ¿qué dice el teórico X, Y o Z de tal cosa? Pues eso no tiene nada que ver. Es una desalineación completa entre cómo trabajé en clase y cómo lo evalúo. Entonces, si yo saco una hojita y le digo, en una hojita respóndame estas 2 preguntas, pues seguramente eso está pensado desde el conductismo y no tiene nada que ver con trabajar de forma conductivista. Sí, Eduardo. Profe, gracias. Está claro, eso yo lo entiendo. Sí. Lo que sucede es que estaba pensando que a veces todo un proceso cognitivo de aprendizaje se nos pierde con una evaluación en ese sentido, porque se vuelve conductista. Ah, sí, claro, si hago eso. Claro. Entonces, hago la pregunta. Todo ese proceso bonito, constructivista, cognitivista, se pierde, a mi modo de ver, con una prueba de saber.
Se pierde con una prueba saber, sí, claro, porque es que las pruebas estandarizadas que están por fuera, Correcto. digamos que las pruebas estandarizadas, pues realmente no es que estén midiendo mi proceso, sino que están midiendo como un todo. Entonces, miren lo siguiente, miren lo bonito de esto. Cuando yo trabajo con mis estudiantes desde una perspectiva muy conductista y yo hago una serie de pruebas en mi clase, cuando ellos se van a presentar pruebas estandarizadas externas, si lo que le están preguntando en la prueba estandarizada externa no está muy en sintonía con lo que hemos trabajado, en el curso, pues a ellos les va a ir bastante mal, porque no pueden responder porque no memorizaron eso. Cuando yo he trabajado con los estudiantes desde una perspectiva más cognitivista o constructivista, que los enseño a trabajar con problemas complejos, con razonamiento, con inducción, muchas de las preguntas de las pruebas saber se pueden responder sin saber qué es lo que me están preguntando, simplemente con leer correctamente, porque muchas de esas pruebas están muy basadas en niveles de pensamiento y desarrollo de pensamiento. Entonces, algunos estudiantes que uno dice, ¿por qué a los estudiantes de tal institución les va mejor que a los de tal institución? ¿Será que allá sí alcanzaron a ver todos los temas? No, no se crean, no alcanzaron a ver todos los temas. Seguramente a esos estudiantes les va mejor es porque tienen más capacidad de leer profundamente. O sea, solo cuando uno lee la pregunta, cuando tiene mucha capacidad y lee la pregunta, y este ejercicio lo han hecho con expertos, con gente que ponen a responder el examen que le hacen preguntas de personas que no sabían nada del tema, pero solo con leer la estructura de la pregunta y los decisores y los elementos que están abajo dicen, pues la respuesta es esta, yo no sé qué es, pero es esa. ¿Sí? Entonces, cuando yo me muevo a enfoques cognitivistas o constructivistas, desarrollo una capacidad que me permite enfrentar muchas de esas pruebas estandarizadas. ¿Sí? No digo que puedan responder todas las preguntas, pero van a poder responder un buen número de esas preguntas, así no tengan mucho conocimiento. Sí, pero las pruebas estandarizadas externas, pues simplemente pues es algo que viene desde hace más de 50 años, porque eso se lo inventó el enfoque técnico de la teoría curricular y no tiene nada que ver acá. ¿Claro hasta allí? Diego, Fernando. ¿Tienes la mano levantada? Señor, soy yo. Entonces, profe, lo que sucede es que cuando, cuando nos das esta orientación en términos pues de lo que hablas con relación al proceso de aprendizaje, me queda sonando también el tema de cómo se articula las taxonomías, porque pues, cuando hablabas ahora de Bloom, sabemos que, por ejemplo, la taxonomía de Solo también está dando unas orientaciones y son como diferentes. Entonces, no sé, en ese sentido, ¿funcionan igual para cada uno de las corrientes que estamos viendo Sí. O o sea, es mejor utilizar, por ejemplo, la de Bloom para una y la de Solo para otras, o eso no no. tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Acuérdate que las taxonomías lo que hacen es definir unas categorías, te definen unas categorías para que entiendan los niveles de desarrollo de pensamiento. Y lo que está claro es que el nivel de pensamiento más complejo se logra desde el constructivismo, el intermedio desde el cognitivismo y el nivel más básico se logra desde el conductismo. Entonces en el solo también pasa lo mismo, o sea, los niveles más bajos se pueden lograr desde el conductismo y los más altos desde el constructivismo, no importa la división que estén haciendo. O sea, no, eso simplemente es para entender el nivel de pensamiento o la propuesta en términos del objetivo, de cómo escribo el objetivo. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias, maestro. Bueno, vamos al siguiente. ¿Cuáles son los principios que ustedes utilizarían entonces ya para hacer diseño curricular? Bueno, nosotros colocamos que en la parte del conductismo, pues los principios que nos ayudan, digamos, o que se pueden aplicar, digamos, al diseño curricular son pues la medición de resultados, la organización por niveles, el uso de contenidos, las clases magistrales y las instrucciones dentro de los ejercicios de clase. En el cognitivismo pensamos que pueden ser
el reconocimiento de las necesidades del estudiante, ya no simplemente lo que se piense un grupo de expertos, sino empezar a pensarse los estudiantes qué necesidades pueden llegar a tener. La creación de ambientes de aprendizaje adecuados, es decir, pensarnos un poquito ya qué podemos hacer dentro del aula para que el estudiante pues, logre esos aprendizajes. Talleres, realización de tareas y la planificación de actividades y el monitoreo de las mismas. A nivel de constructivismo colocamos que, pues, que ya en este escenario se le pueden aplicar al diseño curricular elementos de reconocimiento del contexto para ajustarlo un poco más, reconocimiento de las necesidades del estudiante nuevamente y ya elementos de aprendizaje complejo. Bien, aquí es donde hay que precisar un poquito más. Y entonces, si quieres, deja de compartir y yo les muestro unos principios para que, o sea, porque aquí es donde está toda la potencia de lo que yo les pedí que prepararan, y me interesa que lo manejemos de la siguiente manera. Miremos lo siguiente. Y esto para que se acuerden, porque una de las cosas que normalmente yo me he encontrado es que la gente habla de las teorías, incluso cuando uno lee los PEI de la mayoría de las instituciones se dicen constructivistas, pero cuando uno va a mirar el desarrollo de las secuencias de aprendizaje, de constructivismo no tienen nada. Entonces uno dice, pero ¿dónde se quedó entonces toda la teoría? O sea, ¿qué es tanto lo que saben de constructivismo o qué tanto es lo que saben de cognitivismo? Entonces, es muy importante decir, bueno, recuerden que esos son principios, esos son lineamientos o principios de una teoría que es psicológica, porque esas teorías están desde el campo de la psicología. Y voy a tomar esos principios y los voy a traer a un campo que es la pedagogía y el currículo. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber qué es lo que vamos a hacer. Y yo hago mucho énfasis aquí porque cuando hacemos el diseño microcurricular, ustedes van a tener que decir, bueno, para alcanzar ese objetivo, yo dije que este objetivo en esta unidad lo iba a lograr siendo conductista. Y resulta que yo voy y miro las actividades y digo, pero eso no es conductismo, lo que usted está haciendo así. O yo lo voy a lograr siendo constructivista. Y uno va y mira las instrucciones, las actividades que le van a poner a los estudiantes y uno dice, pero es que eso no es constructivismo. Entonces, lo que quiero es que seamos coherentes y estemos alineados. Entonces, veamos los principios. Cuando se es conductista, y yo digo, yo soy conductista, o digo, esta unidad, ojo, yo puedo decir, la unidad 1, ¿sí? O el módulo 1 de mi programa va a ser conductista. O lo voy a trabajar desde el conductismo. El módulo 2 lo voy a trabajar desde el cognitivismo. Y el módulo 3 lo voy a volver a trabajar desde el conductismo. O sea, yo puedo hacer mezclas, ¿sí? No es que yo tenga que ser todo el tiempo constructivista. Ustedes pueden mezclar, pero sabiendo exactamente qué están haciendo. Entonces, miren lo siguiente. Los conductistas claramente presentan estímulo y práctica hasta lograr la respuesta. Entonces, acuérdense que si ustedes dicen, yo soy conductista, ustedes dicen, ¿cómo voy a lograr el aprendizaje de los estudiantes? Recordemos que yo tengo que presentar el estímulo y poner el proceso de repetición y práctica hasta que se logre la respuesta. Entonces, cuando uno va y mira lo que ustedes diseñan como la secuencia, uno dice, ¿y dónde está la repetición de esto? ¿Dónde está? O sea, usted dijo que era conductista, pero aquí no hay repetición de nada. O sea, no lo van a lograr, porque recuerden que el conductismo dice, solo se logra el aprendizaje si hay un proceso repetitivo hasta que esa respuesta se adquiere. Lo otro que hacen los conductistas, y esto aquí me ayudan los profesores de matemáticas, es los conductistas usan pistas para que se logre ese estímulo-respuesta. ¿Cómo? Utilizan formatos, algoritmos, esquemas, ejemplos. Entonces, ustedes dicen, yo soy conductista, y voy a que el estudiante aprenda esto de forma conductista. Entonces, yo le voy a explicar el paso a paso. Usted primero hace esto, segundo hace esto, tercero hace esto, cuarto esto. Ejemplo, pongo un ejemplo. Y entonces planteo el problema y les digo, paso 1 hace esta cosa, paso 2 dijimos que hacemos esto. Entonces le demuestro en el tablero cómo se va aplicando cada uno de los pasos a la solución de este problema. Una vez que digo, listo, ya le di toda la pista al estudiante de cómo se hace y cuál es el ejemplo, cómo se hace. Entonces, ya, como ya le di un ejemplo, entonces ahora le voy a poner un problema, 2 problemas, 3 problemas, 10 problemas, 50 problemas, los que ustedes quieran. Entonces, yo le doy las pistas y luego le doy todos los refuerzos
que se requieren para que de verdad se logre el estímulo-respuesta. Y lo otro que tenemos que tener claro es que los conductistas van en secuencia de lo simple a lo complejo. Estos 4 elementos son fundamentales cuando ustedes digan yo soy conductista. Entonces, en lo que nos plantea el compañero, antes decía la clase magistral. No, la clase magistral es la estrategia. O sea, el profesor que usa mucho la clase magistral y lo sabe hacer bien, maneja muy bien esta secuencia de presenta el estímulo y luego hace un ejercicio de repetición, da pistas, da formatos, da esquemas para que se use. ¿Sí es claro? Entonces, recuerden, si yo soy conductista, no se me olviden estos 4 elementos, porque no estoy siendo conductista, no estoy siendo nada. O sea, estoy tirando información a ver qué pesca el estudiante. Los buenos profesores que manejan el enfoque conductista hacen la secuencia correctamente. Miremos ahora qué hace un profesor cognitivista, ¿sí? Un profesor cognitivista, el énfasis lo pone en la participación activa del estudiante, ¿sí? Entonces, lo que dice el cognitivismo es, el estudiante tiene que participar activamente, o sea que el estudiante tiene que hacer ejercicios mentales en clase, participar, discutir, aportar, ¿sí? Estar muy activo. Usa estrategias cognitivas tales como esquematización, organizadores avanzados, resúmenes, cuadros, mapas mentales, mentefactos. Entonces, los cognitivistas se apoyan mucho en elementos organizadores. Este cuadro, por ejemplo, es cognitivista, ¿sí? Entonces, hubiera podido decirles, no, hágame un mapa conceptual. Posiblemente algunos harían un muy buen mapa conceptual, otros no tendrían ni idea, pero eso es el cognitivismo. Usa estrategias que les permiten esquematizar la información. Crean ambientes de aprendizaje que permitan aprendizajes significativos que le permitan al estudiante conectar conocimientos. Sí lo mencionaba el compañero anterior. Es decir, lo que yo hago es poner un aprendizaje significativo que le diga algo al estudiante respecto de eso que está aprendiendo. Una de las cosas, por eso es que hay algunas asignaturas tan complicadas. ¿Cómo puedo plantearle yo un aprendizaje significativo a un estudiante que está aprendiendo física de materiales y que no puede ver la materia y que es una cosa abstracta y que no puede ver el átomo y no sé qué? Entonces empieza a volverse complicado en un momento dado poder crear ambientes significativos para que el estudiante entienda la significancia. Y lo otro es que yo debo dar retroalimentación para guiar el proceso de construir conexiones mentales y asegurar un aprendizaje efectivo. Miren que en el cognitivismo no se dan pistas ni se dan ejemplos. A mí me han dicho, y ustedes ahora seguramente ya empezaron a hacer el diseño y a llenar la plantilla. Y muchas veces algunos estudiantes me dicen, profe, ¿por qué no me muestra o me da o me envía un ejemplo de una plantilla ya diligenciada por otros compañeros en otro semestre? Y tengo muchas hechas. Le digo, no, porque pues estamos trabajando aquí desde la perspectiva constructivista, o sea, ya esa plantilla se maneja desde la perspectiva constructivista. Ahí no se dan las pistas. Pero yo lo hubiera podido hacer conductista, sí, claro. Me hubiera gastado unas cuantas horas explicándole exactamente cómo funciona la plantilla, dándoles un ejemplo exacto de cómo se iba llenando cada uno de los campos y luego les hubiera dicho, ahora llenen la de ustedes. Entonces, eso estaría más en el enfoque conductista. ¿Sí es clara la diferencia? Miren que es muy sutil. Entonces yo digo, ¿será que yo soy conductista, cognitivista, constructivista? Tienen que aprender a diferenciar dónde están, qué es lo que están haciendo. Ahora, si yo soy constructivista, digo, las experiencias de aprendizaje deben tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo casi que cuando voy a arrancar un ejercicio constructivista tengo que saber dónde están, qué saben, qué no saben, indagar un poco. Ahora, las experiencias de aprendizaje deben promover la construcción individual, pero mediada socialmente. Entonces hay que ponerlos a trabajar colaborativamente. Entonces, cuando ustedes dicen, vamos a hacer trabajo colaborativo, entonces se están moviendo el constructivismo. ¿Por qué? Porque están reconociendo que cada uno aprende distinto y que la interacción entre los pares hacen que complementen las miradas que tienen del mundo. Entonces, miren que los constructivistas ponen a trabajar colaborativamente. Entonces, recuerden, ¿pongo a trabajar colaborativamente? Sí, entonces estoy moviéndome un poco más al constructivismo. Las experiencias de aprendizaje se trabajan presentando conflictos cognitivos. Entonces, miren que lo que yo hago, aquí al estudiante le presento un problema que está, de alguna manera, el estudiante lo puede resolver porque yo le doy la información para resolverlo. Le digo primero, mira, esta es la información para resolver el problema.
analízala, haz un cuadro, haz un resumen, haz estas cosas, pero en el constructivismo yo lo que le presento al estudiante son conflictos cognitivos o retos, ¿sí? Y le digo al estudiante, trate de resolver ese conflicto o ese reto. O sea, busque, indague, encuentre la información que le permita resolver. Las tareas de aprendizaje, por lo tanto, pues deben aproximarse más al mundo real, porque si eso es un reto, pues tiene que estar anclado en un contexto significativo. Se deben presentar múltiples perspectivas. O sea, recordemos, todos aprenden distinto, entonces debo tener múltiples perspectivas. O sea, debo dar 2 artículos, posiciones encontradas, videos, gráficos, o sea, cada uno aprende distinto, entonces tengo que darle múltiples perspectivas para que los estudiantes puedan construir. Las experiencias de aprendizaje deben promover el uso activo de lo que se aprende. Entonces, cuando yo aprendo, le estoy diciendo al estudiante, venga, pero usted aprende cuando me resuelve el reto. Vaya, busque información hasta que encuentre y resuélvame ese reto, que es complejo, que no es sencillo. Se debe promover el desarrollo de esa capacidad para solucionar ese problema que es complejo, ese reto. Y finalmente, la evaluación y la retroalimentación está enfocada en la reflexión. ¿Se acuerda que yo los invito siempre a vaya, reflexione, piense y a partir del error aprenda? Y por eso le doy la oportunidad de que lo corrija si quiere, todas las veces que quiera. Porque lo que me importa es que aprenda, no ponerle una nota. Ojalá a todos les pudiera poner 5. Sí, chévere, todos aprendieron muy bien y lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que sea capaz de reflexionar y de pensar críticamente. Recuerden, uno de los objetivos de este curso en particular es desarrollar un pensamiento crítico del currículo. Aprender a ser muy crítico de lo que estoy haciendo. Entonces, miren las diferencias y son muy, muy importantes estas diferencias entre cada uno de los elementos. Entonces, cuando estemos haciendo diseño microcurricular y ustedes me digan, yo soy constructivista, yo voy a mirar si son capaces de manejar todos estos elementos para decirle, usted no es constructivista, usted está haciendo otra cosa, pero no es constructivismo. Adelante, Rafa. Profe, buenas noches. De acuerdo a lo que estamos viviendo nosotros haciendo el diseño del curso, la selección de, digamos, esa teoría de aprendizaje se da en ese momento de diseño. Sí, ¿O sí, será... sí. En la fase de diseño, lo que pasa es que yo la puedo ajustar después. O sea, en la fase que están haciendo para esta semana, ustedes van a decir, venga, mi curso va a estar conformado de 3 módulos o 4 módulos. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar y dice, esto lo aprenden mejor siendo conductistas. Y este módulo lo aprende mejor siendo constructivista. Y este módulo lo aprende mejor siendo cognitivista. Pero, ojo, tienen que decir por qué creo. Y entonces, miren que aquí todavía no me he entrado al detalle de cómo es que lo voy a hacer, sino de pensar y decir, claro, ese tipo de actividades o ese tipo de saberes se aprende mejor desde esta perspectiva. Cuando ya vamos al diseño microcurricular de la unidad, si usted me dijo que era constructivista, tiene que decir, entonces constructivista tengo que hacer algo. Ojo, esto no es que tengan que hacer estas 8 cosas, tienen que hacer algunas de ellas, ¿sí? Estos son lineamientos, o sea, son lineamientos. No es que yo tenga que hacer los 8 pasos, o los 4 pasos, o los 4 de acá. No, no, no. Simplemente son elementos que yo debo tener en cuenta cuando yo estoy diseñando la secuencia de actividades, la secuencia didáctica del módulo. Allí cuando yo la empiezo a diseñar, yo digo, no me va a funcionar. Yo dije que era constructivista, pero de pronto mejor me funciona siendo cognitivista. Entonces, pues, no, pues listo, la hago cognitivista, me vuelvo y corrijo. No importa. Lo que pasa es que en la fase de diseño yo hago una apuesta. Yo digo, yo creo que ese módulo me va a funcionar bien cognitivista, por estas razones. Profe, pero a veces esa apuesta, digamos, y usted mencionaba hace poco que no alcanzamos a ver como estudiantes o a veces como profesores dar todos los temas. Entonces, a veces esa apuesta no funciona porque dije, eso va constructivista y a través de eso no logré dar todos los temas en la unidad. Ok, cuidado. O sea, una de las cosas que debemos acabar y quitar del léxico es temas. O sea, yo no doy temas. O sea, ojo, cuando yo soy un profesor, diseño experiencias de aprendizaje para lograr unos aprendizajes que están basados en saberes, no en temas. Y vamos a ver más adelante, cuando entremos en la unidad, la diferencia entre un tema y un saber. Un saber puede tener muchos temas y puede ser que para alcanzar el saber yo no tenga que cubrir todos los temas. ¿Me explico? No siempre tengo que cubrir todos los temas. Lo que tengo que alcanzar es el saber, ¿sí? Yo tengo que saber resolver problemas de tal cosa. Yo tengo que saber construir algo. Yo tengo que saber innovar, pero para eso no tengo que saberme todas las teorías de innovación. Pues no necesariamente, pero soy capaz de hacer alguna innovación. ¿Sí me explico?
Entonces, cuidado, no usemos la palabra temas, que está muy metido en el lenguaje técnico, pero es que finalmente las personas no aprenden temas. La persona lo que aprende es un saber, desarrolla un saber cognitivo, un saber conocer algo, un saber hacer algo o un saber ser, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Entonces, no importa, sí, yo puedo escoger y decir, no, listo, yo soy constructivista y desde el constructivismo creo que puedo llegar a que el estudiante apropie el saber. Ya, lo apropió. O puede que no, al final no me funcione. Es parte, miren que diseñar currículo, porque uno pensaba que no, es que eso era muy fácil. Desde esta perspectiva de pensarse el currículo es pensárselo mucho más amplio, es pensárselo de, si yo quiero lograr este saber, ¿será que este enfoque pedagógico me funciona? Yo quiero que el estudiante resuelva unos problemas muy complejos, ¿será que siendo conductista lo puede hacer? No, no lo logra. Tú le puedes dar mucha teoría y explicarle muchas cosas, que si no lo pones a hacer estas cosas que están acá, él no va a ser capaz de resolver ese problema complejo. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? ¿Claro? Sí, profe. Ya entienden por qué, o sea, porque uno dice, bueno, ¿y para qué repasamos esto si ya lo habíamos visto? Sí, pero lo que yo me he encontrado es que a veces vieron pedagogía y didáctica, pero desconectado de la práctica, de cómo es que esto se lleva a la práctica, al salón de clase. Aquí lo que yo estoy tratando de decirles es, esto es una integración. Aquí tenemos que integrar lo que sabemos de didácticas inductivas, de pedagogías inductivas, de teorías de aprendizaje. Aquí tengo que integrar todo eso que he venido aprendiendo para poder hacer un mejor diseño curricular, ¿sí? Porque si no, no tendría como sentido. O sea, aprendí un mundo de cosas allá, pero luego no las puedo poner en práctica ya en lo que yo hago y en el diseño curricular. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta fase de diseño? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ya ahora en la semana? Entonces, ustedes, la idea es que van a revisar y ajustar el documento de diseño, que no lo han entregado, lo tienen parcialmente, ustedes lo hicieron parcialmente, lo tienen medio elaborado para compartir entre los compañeros del grupo, ¿cierto? Entonces, lo van a compartir entre los compañeros del grupo, se van a dar retroalimentación, y a partir de esa retroalimentación, la idea es que ustedes lo revisen y lo ajusten. Que elabore una presentación. ¿Por qué? Porque la presentación nos sirve para hacer la siguiente reunión y porque yo reviso a partir de la presentación, porque el esquema de Excel yo lo veo y lo leo y a veces yo digo, no, pues esto le quedó mal, pero cuando yo veo la presentación digo, no, ya sé cuál es la intención. Lo que pasa es que como el Excel es limitado, el Excel de alguna manera le pide a uno que haga un ejercicio de síntesis para hacer la valoración que yo hago y la retroalimentación que yo les doy, yo miro el video. Entonces yo miro los videos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que este video se debe subir junto con el documento, subirlo a la plataforma y eso es lo que revisaríamos dentro de 8 días. Esta ya es la tarea individual para dentro de 8 días. Entonces, me voy a tomar unos 5 minutos más de la reunión para que revisemos qué es hacer diseño. Entonces, diseñar es armar el esqueleto. Mire que no es entrar en el detalle, sino en el esqueleto de lo que va a ser mi propuesta formativa. Deben definir los objetivos. Deben proponer la estructura académica del programa en términos de módulos, ¿sí? O secciones o unidades, como lo quieran llamar, o problemas, porque yo puedo diseñar por problemas. Deben definir la estructura pedagógica, ¿sí? O el enfoque pedagógico y la estructura didáctica desde la que trabajarían. Y en esta fase también en algún momento se definen los mecanismos y criterios de valoración. Nosotros en esta fase de diseño no los vamos a hacer, solo vamos a hacer el 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces miren lo siguiente. Cuando hicimos la fase de análisis, ustedes escribieron la competencia. Algunos de ustedes ya saben, o sea, yo les mandé un mensaje diciendo que ya todos los que han entregado, yo les revisé el trabajo y les devolví lo más rápido posible. Algunos lograron formular muy bien la competencia, otros no lo hicieron tan bien. Les doy algunas recomendaciones, pistas para que hagan la corrección. Entonces, la idea es que yo escribo ya mi competencia de egreso. Esa competencia, si yo hice el análisis de brecha, ya tengo aquí unos macrosaberes, que son, para lograr la competencia, la persona tiene que saber conocer algo, saber hacer algo y saber ser algo. Entonces, aquí en este ejercicio de la descomposición de la competencia en los saberes hay que ser un poquito ya más explícito. Puede que el macro saber me quedó muy grande. Conocer las teorías de la física cuántica, pues es que son muchas teorías, entonces ya puedo precisar. Conocer la teoría X y la teoría Y. Listo. Entonces, aquí yo digo la teoría X y la teoría Y.
O conocer las tecnologías de información y comunicaciones. Pero ¿cuántas? Si son millones. Entonces yo puedo decir, conocer las tecnologías de información y comunicación para el trabajo colaborativo. Esas ya son menos, ya la acoté, ya no son todas las tecnologías, sino solo las que tienen que ver con tal cual. Aquí lo hago más preciso. Una vez que tengo los saberes, entonces escribo los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo escribo los objetivos de aprendizaje? Los escribo usando una taxonomía para ver en qué nivel de desempeño debe estar la persona. Entonces, puedo usar la taxonomía de Bloom, o la taxonomía de Solo, o la de Marzano. O sea, son 3 de las que normalmente se utilizan. Ustedes escojan la que quieran. Yo aquí no digo tienen que usar tal, ¿no? Cada uno escoge. Pero solamente les doy una pista. Una de las validaciones que uno hace es que los objetivos de aprendizaje deben incluir todos los saberes y estos tienen que ser coherentes con los objetivos. Y ustedes ya lo ven en la plantilla, en donde les dice, dígame cuál es el objetivo y asócieme cuáles son los saberes. Y eso se asocian con los códigos, saber conocer SS1, SS2. O sea, ahí la plantilla les permite hacer la selección de cuáles son los saberes. Pero les doy otra pista, ¿sí? Entonces, los objetivos de aprendizaje, la manera más fácil de empezarlos a escribir es arrancar por los saber hacer. Entonces, los saber hacer, pues como los objetivos de aprendizaje son un desempeño, pues los que más fácil tienen relación con el desempeño del saber hacer. Entonces, yo tomo los saber hacer y son los primeros objetivos que formulo. Y a partir de esos saber hacer, yo digo, pero para poder saber hacer esto, pues él tiene que conocer. Entonces, yo puedo conectar el objetivo y decir, en ese objetivo va el saber hacer 1 y el saber conocer 1. O en ese objetivo va el saber hacer 1, el conocer 1 y el conocer 2. Entonces yo puedo hacer esa relación. Finalmente yo tengo que preguntarme si estos objetivos que yo escribí son suficientes y necesarios para el logro de la competencia. Y les explico. Aquí resulta que cuando uno hace este ejercicio y escribe los objetivos, resulta que o le quedan sobrando ejercicios, yo digo eso, le quedan sobrando objetivos y digo eso no es necesario para esa competencia, o no son suficientes, digo no, con esos objetivos usted no logra esa competencia. Entonces, este ejercicio de validación son los ejercicios de reflexión crítica que uno hace y dice, me faltaron objetivos. Pero también le puede pasar lo siguiente, que usted escribe un objetivo aquí que es más alto, de más alto nivel que la misma competencia. Entonces, la competencia era, por alguna razón la redacté, comprender el uso de las TIC no sé qué, y aquí el objetivo es diseñar las TIC para transformar no sé qué, y uno dice, pero diseñar y transformar es mucho más allá que comprender, entonces me quedó invertida la competencia con este objetivo, entonces me tocaría ir a cambiar y hacer el ajuste. ¿Listo? Una vez, sí, adelante, Diego. Maestro, usted habló de la taxonomía de Solo, la de Bloom, ¿y cuál fue la otra? La de Marzano. ¿La de Marzano? Sí, Marzano. Así, la ponen en Google Marzano y él les da la taxonomía. Gracias. Usen la que quieran. ¿Sí? Ok, entonces miren que aquí ya, una vez que yo hago esto, que es la plantilla de objetivos, me dicen, bueno, usted una vez que ya alineó esto, miren que aquí todo el truco es alinear y mirar suficiencia y necesidad. ¿Sí? O sea, yo creo que ya están cansados de oír la palabra alinear, pero aquí claramente lo que estamos viendo es todo esto queda alineado y hay suficiencia y necesidad de todas las cosas. Una vez que yo tengo esto, me dicen, bueno, muy bien, a partir de aquí usted ya entendió que esa es la competencia, esos son los objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje, y adicionalmente sabe o definió cuáles son los saberes que debe aprender para llegar. Entonces, ahora le dicen, tome estos elementos y defina una estructura para poder darle orden a su curso, porque si no, ¿en qué orden va a empezar a conocer todas esas cosas? Entonces uno dice, listo, a partir de aquí de estos saberes, ¿sí? Yo voy a empezar a formular las unidades. Entonces digo, resulta que yo voy a tener 3 módulos. Entonces, en estos 3 módulos yo voy a lograr estos objetivos de aprendizaje y voy a lograr estos saberes. Aquí entonces me piden una plantilla de validación, porque uno diría, ¿y para qué me pide que vuelva a escribir los saberes y los aprendizajes? Eso es simplemente de control y de validación. Cuando ustedes se vuelvan expertos en currículo, no tienen que hacer este ejercicio de poner los saberes y los objetivos aquí, pero mientras uno se vuelve experto en currículo, uno dice, bueno, esta unidad, ¿qué saberes va a incorporar? No, pues eso va a incorporar el saber conocer uno, y aquí se usan las siglas otra vez, el SS1, el SS2, el SS3. ¿Y qué objetivo? Pues el objetivo 1 y en esta unidad voy a trabajar el objetivo 2.
Entonces, miren que uno lo hace de esta manera y cuando yo digo que aquí voy a trabajar el objetivo 1 y pongo unos saberes, yo me devuelvo a la plantilla anterior y digo, pero el objetivo 1 tenía unos saberes distintos. Venga, usted se está enredando aquí porque no tiene coherencia en lo que dice en la estructura con lo que dijo en el análisis de saberes y objetivos. Entonces, yo lo que hago es hacer esta revisión. Objetivos que me pone aquí contra saberes que me pone aquí, revisado contra la plantilla de cruce que yo tengo en la hojita anterior. Entonces, porque en esta hojita, cuando yo dije objetivo 1, dije el objetivo 1 se trabaja con el conocer 1, el hacer 1 y el ser 1. Y resulta que vengo aquí con objetivo 1 y solo trabaja el conocer 1. Digo, y el hacer, usted me dijo que el objetivo 1 era conocer 1, hacer 1 y ser 1. ¿Y dónde quedaron entonces los otros saberes? O sea, que esto aquí no está alineado. O sea, si ya empiezan a entender, esto no es ganas de fregar, sino es desarrollo de pensamiento currículo hasta que eso se vuelve como en automático, uno ya lo aprende a hacer y ya pues llega un momento en que no necesita llenar esto, pero mientras lo aprende a hacer, pues hay que llenar. Otra vez le doy una pista que no lo debería hacer y es, las unidades o módulos, la forma más fácil de hacer la asociación es que casi que por cada objetivo pongo un módulo para que quede más sencillo. Entonces, el objetivo 1 me lo maneja el módulo 1, el objetivo 2 me lo maneja el módulo 2 y el objetivo 3 el módulo 3. O el objetivo 1 me puede manejar el módulo 1 me puede manejar el objetivo 1 y 2 y el módulo 2 me puede manejar el objetivo 3. Una recomendación, no traten de poner objetivos que se trabajan en todos los módulos porque no uno termina diciendo, bueno, pero finalmente ¿en cuál módulo es que va a aprender ese objetivo? ¿Sí? Porque recuerden que estos son objetivos de aprendizaje ya específicos. Entonces, no traten de hacer unas mezclas de el módulo 1 maneja el objetivo 1 y el módulo 2 también maneja el objetivo 1 y el módulo 3 también maneja el objetivo 1. No dice, no, venga, eso finalmente termina siendo una locura. Usted finalmente no sabe ni dónde lo enseña, ni dónde lo aprenden, ni dónde lo evalúa. ¿Sí? Traten de hacer una asociación mucho más limpia. ¿Sí? Entonces, una vez que ya yo logré entender cuáles son mis módulos, cuáles son los saberes y cuál es el objetivo, ahora sí, pues el último paso es decir, bueno, el módulo 1 lo voy a trabajar desde un enfoque conductista porque aquí lo que necesito, o hay que poner un por qué, ¿no? Porque aquí lo que necesito es que los estudiantes aprendan estos conceptos de la manera más sencilla, es a manejarlo desde el enfoque conductista. El módulo 2 lo voy a trabajar desde un enfoque cognitivista porque ahí lo que necesito es que los estudiantes sean capaces de resolver problemas a partir de los saberes no sé qué y no sé qué y no sé qué, y eso se funciona mejor desde el cognitivismo. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen cuál es el enfoque y por qué ese enfoque. ¿Quedó claro? Bueno, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, esto que les acabo de decir, tómenlo como referencia para que ustedes se den la retroalimentación entre pares. O sea, miren de manera crítica el trabajo de sus compañeros y denle la retroalimentación siguiendo esos elementos, diciéndole, mira, o sea, aquí veo que no tienes una alineación, aquí encuentro que esto no funciona de esta manera. O sea, traten de aprender a usar la plantilla y a darse retroalimentación desde esos cajoncitos que ustedes vieron ahí que de pronto no tenían, ustedes decían, pero ¿qué sentido tiene toda esta cantidad de cajoncitos? Ya entienden que esos cajoncitos es para estar controlando la suficiencia, la necesidad y la alineación de los elementos. Solamente es para eso. Sí, adelante, Diego. La plantilla ya está en la plataforma, ¿no es cierto? Todavía no. Sí, claro, en la unidad de la semana anterior, ahí había un archivo en Excel que ustedes podían bajar y ahí está la plantilla. Ah, con esa trabajamos. Sí, Pensé que hablabas de otra. Excel, pero no, bueno. es el archivo en Excel y solo tienen que llenar las dos primeras hojitas. Bueno, las tres primeras porque la primera es la portada, ¿no? La portada sí, es que dice la de objetivos, saberes y la otra es la de unidades módulos. No se van a meter a la unidad 1, la unidad 2, eso lo vamos a hacer cuando pasemos a la fase de desarrollo. Ojo, esas dos no las tienen que hacer. Solo tienen que hacer formato, la que dice formato de diseño curricular, con esa trabajamos. Sí, exacto, con esa y trabajamos. hacemos la de que dice competencias, saberes y objetivos. Esa es una. Y la otra es módulos, unidades, módulos, unidades. Unidades de aprendizaje, dice, unidad, módulos. Esas dos, solo esas dos hojitas, solo esas dos hojitas. Ok, maestro, muchas gracias. La unidad de aprendizaje 1, ni la 2, ni la 3, no tienen que llenar ninguna unidad de aprendizaje. Eso lo aprenderemos a hacer en la fase de desarrollo y todavía no tenemos los elementos conceptuales para trabajar eso. Entonces, no se vayan a poner a hacer diseño ya detallado de cada unidad.
Profe, discúlpeme. Disculpa, profe, es que no lo escuché bien. Trabajamos, ¿me repite qué trabajamos? Por favor. Tienen que trabajar, permítanme, yo busco acá la plantilla. Bueno, voy a abrir esta que no es la más actualizada, pero me sirve. Ya hay otra versión más actualizadita, pero esta me sirve. Ya se las comparto para que la vean. Listo. Ok. Entonces, van a trabajar. ¿Qué pasó? Van a trabajar la de competencias, saberes y objetivos. Esta, que era la que estábamos viendo, donde yo defino la competencia, defino los saberes, ¿cierto? Y defino los objetivos de aprendizaje. Mire que esto aquí me da códigos. Estos son estos códigos que están acá. Yo escojo los códigos. ¿Listo? Y van a trabajar la que dice unidades de aprendizaje. No más. Entonces van a definir la unidad, los saberes, los objetivos. Aquí también eso da códigos, ¿cierto? El objetivo 4, el objetivo 7, el objetivo 2. Y a propósito tiene un número limitado de objetivos, porque se supone que es un curso corto. Entonces aquí este se maneja, voy a ponerle un poquito más de eso. Esto no me deja. Bueno, se maneja por conductismo porque se aprende por repetición y refuerzo de tales y tales y tales elementos, ¿de acuerdo? Ustedes dan la explicación de por qué lo hacen de esa manera. ¿Listo? Solo estas dos plantillas. La de la unidad no, la unidad la vamos a aprender a hacer cuando estemos en la fase de desarrollo. Ahora no se metan allá. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, dejamos por hoy ahí. Pues muchas gracias por su tiempo y que tengan una buena noche, un feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Muchas gracias, profe. Profe. Gracias, Que profe. descanse. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias.